Bienvenidos sean a Lecturas, Lectores y más, el programa televisivo en el que juntos andaremos las aventuras que nos contarán los buenos libros y los buenos lectores. Bienvenidos sean los niños de cualquier edad y bienvenidos sean los jóvenes de corazón. Les agradecemos su presencia desde sus hogares o desde cualquier lugar donde nos hagan favor de acompañarnos. Lecturas, qué flojera, dirán algunos, mientras ya se están preguntando otros, ¿por qué un programa de lectura si la lectura es tan aburrida? ¿No es suficiente con que en la escuela sea obligatorio leer? Y yo respondería, en primer lugar, la lectura es aburrida si nos obligan a leer lo que no es de nuestro agrado, pero leer por gusto es un verdadero placer. Y en segundo lugar, en la escuela es necesario estudiar para aprender, para obtener buenas calificaciones y aprobar los cursos escolares. Y es que hay una diferencia muy grande entre leer para estudiar y leer para disfrutar. No es lo mismo un estudiante que un lector, aunque una persona pueda ser ambas a la vez. Es muy probable que un buen estudiante sea también un buen lector, pero no necesariamente. A partir de hoy, en este programa nos encontraremos con lecturas que nos despertarán la imaginación. Haremos viajes a donde queramos. Nos emocionaremos con personajes agradables, amenos, divertidos, pero también los habrá extraños, amenazantes y hasta terroríficos, dependiendo del libro que estemos leyendo. Conoceremos lugares nunca imaginados, vamos a reír, a estar contentos y a ser felices, pero tal vez también podamos pasar momentos de apuro, de miedo. Puede ocurrir que hasta lloremos, porque afrontaremos peligros y amenazas que están escondidos entre las páginas. La verdad, ni siquiera estamos seguros de lo que vayamos a descubrir, pero eso sí, será muy interesante y lo mejor, que lo haremos desde nuestros propios hogares, o desde la banca, en el parque, o de nuestro lugar preferido para leer. Entonces, como dije, aquí nos encontraremos con interesantes lecturas o libros de buenos escritores, algunos conocidos por ustedes y acaso algunos no tan famosos, pero todos excelentes en el arte de escribir. Lectores, en segundo lugar, pero tan importante como las lecturas, son los lectores de los cuales tendremos contacto en este programa. ¿Y de dónde saldrán los lectores si a casi nadie le gusta leer? Se estará cuestionando también más de alguno. Y mi respuesta a esa pregunta es, los lectores saldrán de allí, de donde está usted. Sí, del público, porque aun cuando le resulte difícil de creer, entre ustedes hay muchos y muy talentosos lectores. Ya los conocerá, estimado televidente, porque pronto los verá aquí, frente a usted. Y lo mejor, que tal vez uno de ellos sea usted mismo. Ya lo veremos. Tendremos lectores infantiles, procedentes de las escuelas en la región. Tendremos lectores juveniles, quienes vendrían muy probablemente de instituciones educativas también de otro nivel. Y habrá desde luego lectores adultos, que podrán ser maestras, maestros, ingenieros, médicos, amas de casa, comerciantes, abogados, químicos, choferes, estilistas, cualquiera que sea su actividad, pero con la única condición, que disfruten con la lectura y tengan el sano deseo de compartir sus experiencias a través de los libros. Sean, pues, bienvenidos los lectores infantiles, los juveniles y los mayores, y de cada uno de ellos
seguro que aprenderemos tanto como queramos y nos sea posible. Y más, si ustedes así lo determinan con sus participaciones, habrá más en el programa. De ustedes dependerá. Gracias por estar con nosotros. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Bienvenidos sean al programa Lecturas, Lectores y más. En este día, lunes a las 7 de la tarde, en su canal 10. Me da mucho gusto encontrarlos allí de nuevo para compartir esta maravillosa experiencia que es el encuentro con los libros. Hoy corresponde expresar, comentar, exponer, presentar a ustedes, así sea de manera un tanto sucinta, para que luego quienes buscan ese placer, pues se encuentren con el libro, ya sea físicamente o a través de un recurso electrónico. Y les quiero mostrar, pero antes decirles que el libro del que hoy pretendo hacer algunos comentarios tiene en lo personal para mí una especial atracción. Tiene un sentido poco común. Quiero hacer la comparación recordando una anécdota de lo que sucedió hace ya varios años, cuando un presidente de la República acudió a la Feria Internacional del Libro y, como era de esperarse, los periodistas, las personas que están allí, se acercan a él y le preguntan algo que luego causó mucha controversia, muchas críticas. Yo no sé si merecidas o no, pero lo cierto es que no le fue nada bien al presidente. Me recuerdo, al presidente de México, recuerdo que en aquella Feria Internacional del Libro, el año no lo tengo presente, se trataba de que el presidente de la República dijera, a pregunta expresa de uno de los entrevistadores, reporteros, personal de la prensa, que si podía él mencionar 3 libros que lo hubieran marcado en su vida. La respuesta fue muy desafortunada, no voy a insistir en ello. El señor presidente creo que no hizo ahí muy buen papel. Que quién fue, pues ya a ustedes les corresponde buscarlo. Aquí lo que yo comento es porque se trata de que la pregunta era acerca de 3 libros que a él lo hayan marcado. Y yo quiero decir que no 3, yo creo que en el caso personal de un servidor, no es 1, no son 2, no son 3, son más libros que en diferentes momentos de mi vida me han dejado una profunda huella. ¿Por qué hago el comentario? Porque este libro al que hoy me empiezo a referir justamente es uno de esos libros que después de leerlo no puede uno olvidar, no puede uno olvidarse, y hay que volver a releerlo y lo tiene uno presente y lo recuerda, yo con mucha satisfacción. Ya entenderán por qué. Diré
digo que el título de este libro es Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. El autor, ya fallecido recientemente, hace cosa de 3 años, Antonio Velasco Piña. La editorial es Porrúa y el ejemplar que hoy tengo entre mis manos, porque lo compré recientemente, en virtud de que, no quisiera hablar de ese tema, pero el primero que tuve hace ya algunos años, alguien me solicitó que se lo facilitara, lo hice. Dicen que ese es un pecado. Lo cierto es que para hablarles de este libro, como el otro no volvió, el otro ejemplar, pues lo adquirí hace poco tiempo. Por eso, lo que estoy presentándoles aquí es la edición de 2002, pero en una reimpresión del 2019. Bien, pero luego diremos en qué año fue publicado por primera ocasión. Repito, Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. ¿Por qué digo que este libro es uno de mis favoritos? La razón es la siguiente. La historia del Imperio Azteca es muy conocida, quizá es buena parte de lo que nosotros aprendimos como estudiantes desde la escuela primaria. Siempre los libros de texto, tanto de nivel elemental como nivel medio y medio superior, hacen referencia a que en México somos aztecas, a que la cultura azteca es la que predomina en nuestro pensamiento como mexicanos. Entonces, me ha llamado mucho la atención lo que explica este libro, que es una novela histórica. Es decir, Antonio Velasco Piña escribió este libro basado en hechos reales. Entonces, ¿por qué es una novela? Porque esas partes que en los hechos históricos no están explicados, porque es muy difícil conocer en detalle todos los hechos que acontecen y que se van narrando, entonces lo que hace es el autor ir ocupando esos huecos con su imaginación, con aquello que a él le pareció que debió suceder así, o que a él le parece correcto, adecuado, de acuerdo a sus preferencias, escribirlo y explicarlo así. Hay quienes critican la novela histórica porque consideran que es algo así como falsear los hechos históricos. Es probable, yo en esos asuntos no me meto, no conozco. Lo que sí sé es que esta novela histórica, como alguna otra que por ahí he tenido oportunidad también de leer, me resulta muy ilustrativa porque es un relato de hechos que están documentados, que todos conocemos, y por supuesto, ampliados, complementados con aquello que el autor considera que debería explicar, o como él tal vez quiere o quiso que hubieran sucedido, en esas partes en las que es muy difícil ser precisos. Bien. ¿Y quién fue Tlacaelel? Tlacaelel fue un personaje real.
fue alguien que vivió en la época en que comenzó el esplendor azteca. Es decir, es un personaje histórico. Antes de entrar en materia acerca del personaje de la novela, me gustaría comentarles algo más sobre Antonio Velasco Piña y la orientación que le ha dado a su libro y a otros libros que por aquí podría yo hacer mención de ellos. El autor de este libro nació en el estado de Guerrero, por supuesto es mexicano. La mayor parte de su vida y su trabajo profesional lo desempeñó en la Ciudad de México, en aquel tiempo Distrito Federal, ahora la Ciudad de México. Él nació en el año de 1935, es decir, la época posterior a la Revolución, cuando se estaban consolidando los gobiernos llamados revolucionarios, a partir de que triunfa el movimiento armado, luego viene otra etapa de mucha inestabilidad, hasta que en 1934 el general Lázaro Cárdenas llega a la presidencia de la República y justamente en ese periodo es que nace el autor, Antonio Velasco Piña. Y vivió hasta el año de 2020, como creo que ya lo adelanté hace unos momentos. Fue abogado, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y muy destacado, por cierto, desde que inició su trabajo profesional. Como abogado, fue maestro, después en la misma universidad y en otras. Fue investigador tanto en el área de las leyes, de la abogacía, como en el aspecto histórico, porque luego se volvió escritor, y un buen escritor, tanto que él dejó 14 libros, todos muy interesantes. No voy a decir que los he leído todos, pero sí le conozco varios. Y hoy hablaré de uno y mencionaré a otros dos porque tienen mucha relación entre ellos. Sí, hablemos de Antonio Velasco Piña como un escritor. ¿Qué hace él? ¿Qué proyecta en estos libros? En este particularmente, el libro de Tlacaele, el azteca entre los aztecas, y en otros dos. Él propone una visión mística o una interpretación mística de algunos hechos históricos de la cultura azteca, relacionados con la actualidad que le tocó vivir y que de algún modo, si falleció en 2020 y todavía estuvo escribiendo hasta poco antes de morir, entonces estamos hablando que es la época actual. Una visión que para él debe ser considerada como una recuperación de lo que fue la cultura mexica. Su idea es que a través de los libros que explica, se ha encontrado con que hay un gran movimiento de renovación espiritual. Es algo así como que una interpretación metafísica de lo que está sucediendo, de lo que viene sucediendo en el país desde hace décadas.
¿A qué libros me refiero? A 3. 3 libros. Estoy hablando del primero de ellos, titulado La mujer dormida debe dar a luz, que escribió o publicó en 1968. Todos sabemos que en nuestro país, concretamente en el Valle de México, existen 2 formaciones geológicas, volcánicas. Bueno, una es un volcán y la otra no. Pero es muy famosa, por ejemplo, la leyenda de los volcanes, donde se narra que un guerrero de nombre Popocatépetl y otro, una mujer hermosísima, atractiva, Iztaccíhuatl, enamorados, sufren la separación y es una tragedia. Finalmente se dice que esos volcanes están representando el amor venturoso y más bien desventurado entre aquella pareja de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Entonces, haciendo una referencia a los volcanes, a los cerros esos, a los montes tan enormes que forman una figura que le llaman la mujer dormida, Iztaccíhuatl, que eso es lo que significa. Él dice, metafóricamente hablando, que esa mujer dormida, esa formación geológica, debe dar un resultado que debe entenderse como un renacer de la cultura mexica. Es bien interesante, muy interesante. Recomiendo que si les va a gustar el comentario de Tlacaelel, pues antes, por favor, busquen y lean este otro libro que escribió primero en 1968, La mujer dormida debe dar a luz, donde él plantea una serie de ideas muy interesantes relacionando hasta las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas espirituales que dice él han estado dormidas y que hay una conexión incluso entre las formaciones volcánicas aquí en México con las formaciones volcánicas del Himalaya, y como allá también hay una visión mística. Recuerden que hay varios pueblos, varios países allá por los montes Himalayas, y a través de una fuerza mística, sobrenatural, metafísica, espiritual, hay una conexión con las fuerzas aquí en México. Más o menos eso es lo que plantea en un libro amplio Antonio Velasco Piña, en La mujer dormida, que la mujer dormida debe dar a luz. Luego, en 1979, escribió el Tlacaelel, que habla justamente de el poderío mexica y su origen. Para decirlo más clara y ordenadamente, habla de cómo el poderío de los aztecas se fue dando y gracias a qué o a quién, a esas fuerzas místicas. Ese es el libro del que enseguida vamos a comentar. Pero luego, para rematar con esta trilogía
digo yo, escribió otro libro, uno más, titulado Regina, 2 de octubre, no se olvida. Creo que a muchos les va a sonar conocida esa frase. El título es Regina, 2 de octubre, no se olvida. En 1987, es decir, en el trayecto de 20 y tantos años, pasado de 20 y tantos años, o quizá no llega, Antonio Velasco Piña publica 3 libros muy relacionados entre ellos, porque el libro de Tlacaelel, él es algo así como que la continuación de La mujer dormida debe dar a luz, y a su vez Regina es consecuencia del despertar de esas fuerzas metafísicas, espirituales, que están llevando a México, según su punto de vista, a un despertar. Porque, bien lo dijo él, en esa visión que tenía acerca de un movimiento espiritual, de renovar las estructuras de la sociedad de nuestro pueblo mexicano, dijo, y lo explica por ahí y lo repite, que cuando el poderío azteca iba a caer, de algún modo ya se vislumbraba, en manos de los invasores españoles, por segunda ocasión, los grandes jefes espirituales, los sacerdotes aztecas, mayas, toltecas, mandaron callar a los que tenían los secretos de las culturas ancestrales. Pasara lo que pasara, había que estar quietos, no sacar a la luz ciertos conocimientos muy antiguos, muy ancestrales, heredados de una cultura, la cultura madre, la cultura olmeca, que relacionada con la teotihuacana nos da idea de una antigüedad muy, quizás hasta desconocida, de dónde viene una sabiduría muy profunda de las culturas mexicanas. Y callar. Pero a través de estos libros explica Antonio Velasco Piña, pues que ya es tiempo de que renazcan esas culturas ancestrales. Así lo escribió en 1968, en 1979 y 1987. Es decir, él tuvo una cierta forma de interpretación de las culturas ancestrales, trasladando ese conocimiento, dice él, a que la sociedad mexicana hoy se esté renovando. Entonces ya se dan idea de cuál es la perspectiva que nos está planteando a través de estos 3 libros. Concretamente vamos a hablar de Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Un personaje por demás extraordinariamente atractivo, por muchas razones, por las características propias de él, de Tlacaelel. Diré solamente, por lo pronto, antes de hacer una pausa, que el significado del nombre Tlacaelel es el que anima el espíritu. Y fue, dice Antonio Velasco Piña, lo afirma y lo explica en su libro, que el verdadero constructor del imperio azteca. Dicho
por un novelista historiador. Sin embargo, cuando tratamos de acercarnos a la historia oficial, nos encontramos con que el nombre de Tlacaelel es poco conocido entre los documentos que encontraron los investigadores después de la conquista. Y al parecer, poco se hablaba de él. Tal vez, como lo explica el mismo Antonio Velasco Piña, como hubo la orden de que deberían silenciar muchas cosas, muchos conocimientos relacionados con la cultura ancestral de los pueblos primigenios, concretamente los toltecas, los aztecas, los mayas, los toltecas. Esa orden de silenciar quizá de algún modo influyó para que a Tlacaelel no se le dejara ver fácilmente, y quienes se dedican a la historia dicen que hay poco de la vida real de Tlacaelel. Por lo tanto, ya de entrada, ese solo hecho, ese detalle, cierta contradicción entre lo que dice la historia oficial sobre el personaje y lo que nos explica con mucho detalle el autor de esta novela, ya intriga. Y eso podría ser para algunos de ustedes, como lo fue para mí, motivo de buscar. Si no tienen inconveniente, hagamos una pausa y continuaremos hablando de este muy atractivo, quizá enigmático, libro titulado Tlacaelel, el azteca entre los aztecas. Nos ocuparemos enseguida de él, con mucho gusto. La escritura es la pintura de la voz. Voltaire. Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Lecturas, Lectores y Más, que pasa por su canal 10 los lunes a las 7 de la tarde, y a partir del miércoles se repite a la misma hora, y la misma repetición el sábado igual a las 7 de la tarde. Los esperamos lunes, miércoles y sábado, o el día que a ustedes les sea posible. En esta oportunidad, como ya es la costumbre, estamos recibiendo a un buen lector, a un lector joven, quien nos va a compartir su experiencia personal y literaria, desde luego. Como ya saben, el programa está pensado, está diseñado y realizado con el propósito de que aquellos niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, etcétera, a quienes gusta la lectura, pues se encuentren ahí en este programa alguna opción de sugerencias de lecturas. Pero también está dedicado, y sobre todo nos gustaría influir en aquellas a quienes aún la lectura les resulta un tanto distante. Nos gustaría, sería para nosotros un gran logro, que algunos de ustedes, quienes no están muy próximos a los libros, ojalá poco a poco, al ver este programa, se vayan convenciendo de que es una buena opción de entretenimiento, de aprendizaje y de desarrollo personal. Ya hemos dicho, quien lee puede conducir a otros. Quien no lee
generalmente va a ser conducido por los demás. Muy bien, dicho esto, voy a pedirle a Brian, quien es nuestro invitado esta tarde, bienvenido. Gracias. Que fueras tan amable de presentarte tú mismo, decirnos quién eres, de dónde eres, en dónde estudias, algunas de tus características, todo lo que tú gustes decir de ti mismo. Bienvenido, gracias. Mi nombre completo sería Brian Felipe González Madera. Actualmente vivo en la cantera Juchipila, Zacatecas. Acabo de terminar el tercer grado de secundaria en la secundaria técnica 32 Xochipilli. Estoy en trámites para ahorita entrar al Cebeta, aquí mismo en Juchipila. Nada ha sido muy relevante en mi vida hasta que llegué a la lectura. Ha sido algo muy interesante para mí, llegar a los libros y encontrar un nuevo mundo con un montón de conocimientos con los cuales yo puedo entretenerme y estar en paz un rato. Qué bonita presentación, Brian. Me da idea y me queda claro que esa manera tan fluida, tan clara tuya de expresarte, de algún modo es resultado de la afición que tienes por los libros. Enhorabuena. Brian, ¿quieres hacernos favor de platicarnos cómo es que encontraste tú los libros? ¿Cómo fue el inicio tuyo para que te convirtieras en un lector al que le atraen los libros? Y después nos hagas favor de platicar cuáles son los géneros literarios que te atraen más y por qué. Y algo más de ti como lector, por favor. Claro. Realmente mi inicio como lector fue algo que incluso se podría considerar un poco tonto, porque fue por mi padre, que me platicaba mucho de que él le inculcaron demasiado la lectura, y un día pues de mí salió pedirle que me comprara un libro. Él decidió comprármelo con la única condición de que realmente lo fuera a leer. Yo, por cumplir con él, me decidí a leerlo. A partir de ahí me empezó a gustar y empecé a buscar más y más y más, y de ahí pues fue donde me empezó a traer más la lectura. Además, los géneros que más me suelen gustar es ciencia ficción, suspenso y también un poco estilo de terror, miedo. Especialmente los libros de Stephen King, un escritor que realmente me gusta mucho, el cual tiene muchas novelas de suspenso que son buenísimas, la verdad. Y nada más. Perfecto. ¿Tienes entonces ya alguna trayectoria como lector? Lo cual nos da gusto y pues ojalá que otros estén pensando al verte que tu buena expresión tiene que ver con que eres un buen lector. Y fíjate que nos da mucho gusto pensar que tu papá, que los padres en general, hayan sido factor importante en algunos buenos lectores, cosa que quizá no ocurre con todos. Nos hemos podido dar cuenta que afortunadamente, si no siempre los padres son aquellos factores que determinan la inclinación por la lectura, pues a veces es el ambiente, es la escuela, es un familiar, es el trabajo que que hay en la familia, etcétera. Pero en el caso tuyo, pues es una gran ventaja que tu mismo padre haya sido quien te orientó hacia allá y que tú hayas respondido muy bien a ese reto, ¿verdad? Bueno, cómprame el libro, sí, pero si lo lees, qué bueno. Y aunque dices, eso está interesante, ¿no? Porque dices, pues yo tal vez por cumplir, no podía quedar mal. Por seguirle el juego más que nada, yo decía, en una de esas si me gusta y pues, ándale, si me gustó. Y después, seguramente, tráeme otro y vamos a seguir buscando, ¿verdad? Y así como me citas a un autor muy conocido, como es Stephen King, para los lectores de este tiempo, quizá un tanto distantes para nosotros,
que nos formamos con otras lecturas, pero para ustedes, pues sí, lo que me mencionas es algo de estos tiempos. Muy bien, Brian. Entre esos libros que has leído, a mí me gustaría que nos platiques de alguno. ¿Quieres mencionar qué libro has elegido para esta tarde, para compartir con las personas que están allá atrás de la cámara, observándonos, escuchándonos, seguramente interesados en el libro que nos vas a presentar? Yo por favor. Traje el día de hoy el libro de El mundo del mañana de la escritora Susan Eve. Es una escritora muy poco conocida realmente. Sin embargo, sus libros son unas cosas que realmente me llamaron mucho la atención. El que traje hoy forma parte de una trilogía, la trilogía del fin de los tiempos. Es el segundo libro, el cual se llama El mundo del mañana, como ya había mencionado. El libro es una historia muy buena de fantasía, la cual sigue la trama del anterior, llamada Ángeles Caídos, en la cual se habla sobre cómo los ángeles, pese a todo el ateísmo que hay en la actualidad, llegaron para demostrar que realmente existe el cristianismo. Intentaron convencer a las personas para que se unieran a ellos. Sin embargo, una respuesta muy tonta actual fue intentar asesinar al arcángel Gabriel, lo que provocó una serie de eventos catastróficos, los cuales provocaron, entre comillas, el fin del mundo, ya que llegaron desde grandes tsunamis, ataques, los mismos ángeles provocando ataques a las personas por rehusarse, lo cual también se separa mucho del cristianismo, ya que toma a los ángeles como unos seres divinos, los cuales hacen todo lo correcto. Ahí lleva el lado contrario y pareciera como si los ángeles fueran los mismos demonios y ellos fueron los que tomaron la justicia por sus propias manos. Entonces, Susan, por lo que estás diciendo y desarrolla en sus libros, es una ferviente defensora del cristianismo en su versión católica, me imagino. Sí. O quizá, sí, ¿verdad? Católica principalmente. Católica sobre todo. Bien, y su tema en los libros es ese. ¿Has leído, aparte de El mundo del mañana, otros, o tienes idea? Por eso es que estás haciéndonos la relatoría en general de la temática que maneja Susana ahí. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras decir sobre ella? Si recuerdas, sobre su vida, sobre su profesión. Ya dijiste abogada, pero no muy convencida de que era su destino, era lo mejor, y al final se dedicó a escribir y ha hecho pues ya varios libros, seguramente muy leídos. Bien, ¿algo más de Susan que nos quieras decir? Nada más. Es todo. Ahora sí, ¿qué te parece si nos vuelves a dar una referencia del libro anterior? Porque dices que este es el segundo de 3. ¿Alguna breve reseña o que nos sirva de preámbulo para entender lo que tú nos vas a explicar, exactamente de qué nos habla El mundo del mañana, por favor? Como les vengo diciendo, el libro comienza con una joven, la cual vive una vida normal. Su hermana, su madre, perdió a su padre cuando era aún más niña. Y ella se sorprende al ver en las noticias el cómo se anuncia la llegada del arcángel Gabriel a la tierra, donde el cual el gobierno de los Estados Unidos tiene la muy grande idea de intentar abatirlo a balazos para que regrese por donde vino. A partir de ahí solo fueron catástrofes, desde tsunamis, terremotos, incendios, muchos desastres naturales, los cuales azotaron al planeta Tierra durante 7 días. Después de eso, los ángeles bajaron del cielo y fue donde empezaron a tomar justicia por sus propias manos. A partir de ahí hicieron un nido en la ciudad de San Francisco. Ella, al no saber qué hacer, Perdón, ¿el nombre de la protagonista? Susan. Es la misma. Es ella misma. Se toma como referencia ella misma. Entonces se hace
Como si la ella fuera la protagonista. Bueno, ahora sí ya me queda claro. Adelante, perdón por la interrupción. No, no hay problema. A partir de ahí, ella, por ayudar a su madre y a su hermana, la cual durante un ataque a Nueva York, después de que quedara inundada, su hermana quedó paralítica, lo cual, por ayudarla, ella decide unirse a la resistencia para llevar a su madre y a su hermana con ellos y así puedan tener un mejor cuidado. Al unirse, ella emprende un viaje donde conoce a un ángel el cual se opone a todo lo que están diciendo, el ángel Rafe, el cual la acompaña junto a la resistencia para intentar destruir el nido. A partir de eso, la historia solo basa en cómo llegan e intentan destruir el nido y descubren todas las atrocidades que le están haciendo los ángeles a los humanos. Llegan y lo que hacen fue, otra gran idea, bombardear el nido. A partir de ahí, ella recibe un gran ataque, el cual es defendido por el ángel Rafe. Sin embargo, ella queda inconsciente y a partir de ahí es donde termina la historia y comienza esto. Ese es el primer libro. El preámbulo. Ahora sí, ya entendimos que hay dos fuerzas en juego, ¿verdad? Y el mundo del mañana, pues nos va a hablar de otra lucha seguramente, que continúa. A ver, platícanos porque ya nos está interesando este asunto. Algo que me gustó más del mundo del mañana que el libro de Ángeles Caídos fue que le da más importancia a sus personajes. Intenta desarrollarlos un poco más y el descubrir el porqué detrás de todos los actos que se han llevado a cabo durante el anterior libro. A partir de ahí, después de que quedara inconsciente, fue llevada por Rafe en brazos, un ángel ya sin alas, las cuales las perdió en batalla, a manos de su madre, y siendo recogida por la resistencia para ir a refugiarse a una escuela donde está toda la resistencia actualmente. A partir de ahí, lo que intentan hacer es huir de San Francisco, porque después de destruir el nido, se dieron cuenta que no solo había un nido, sino había varios esparcidos alrededor de todo el mundo, los cuales estaban viniendo a atacar a la resistencia por lo que habían hecho al nido anterior. Intentan huir, sin embargo, capturan a la hermana de Susan, la cual se llama Paige, la cual, al ser secuestrada, es sometida a experimentos, la cual, aunque la curan, la dejan traumada. Por lo cual la niña, porque aún es mucho más joven que su hermana, pierde la cordura y empieza a hacer cosas raras, alucinaciones, hablar sola, no poder dormir. En eso, la protagonista busca a Rafe, el ángel que la ayudó en la batalla para destruir el primer nido, para ir a recuperar a su hermana. A partir de ahí, seguimos el camino de Susan y Rafe para encontrar a Paige y poder rescatarla por todas las atrocidades que le están haciendo los ángeles. La historia termina una vez que la encuentran y se dan cuenta que toda la resistencia ha sido tomada en mano a los ángeles de los otros nidos de alrededor del mundo. Ahí termina el segundo libro. Del tercer libro todavía no vamos a hablar. No, ese sí no. Ese es otro asunto. Seguramente va a ser cómo se resolvió todo esto. Esperemos que haya sido a favor, ¿verdad? Ojalá. De Susan. Pero por lo pronto yo pienso que Susan debe gozar de cabal salud en la vida real, ¿verdad? Y que estas pues solamente sean algunas formas o recursos con los cuales ella quiere mandar el mensaje de la necesidad que tú ya lo expresabas hay de que la humanidad, al menos la humanidad del mundo en que vivimos, de esta parte del mundo, pues rectifique algunas cosas que a juicio de ella es necesario. Así es. Y así termina entonces el mundo del mañana. Claro. Bueno, creo que con esto nos queda claro de qué se trata el libro y cómo termina. Está bien, ya quien lea el libro seguramente que se va a encontrar
con muchas partes interesantes. Hay una parte del encuentro que tenemos generalmente con quienes nos hacen favor de visitarnos, en el cual les pido que nos hagan favor de haber seleccionado un párrafo, una página o un pasaje que les parezca muy ilustrativo, y es lo que te voy a pedir en este momento. Claro. Si nos haces favor, compártenos para escuchar de viva voz cómo es que escribe la autora Susan E. Pues yo seleccioné el primer capítulo. Correcto. Donde se queda la trama del anterior libro. Sí. Comienza. Todos creen que estoy muerta. Estoy acostada con la cabeza en el regazo de mi madre, en la caja trasera de la camioneta Pukim enorme. La luz del amanecer proyecta las sombras en las arrugas del dolor del surcán del rostro de mi madre. Muestro un ruido de dolor, el cual solamente demuestra que sigo viva. Somos parte de la caravana de la resistencia. Media docena de 2 camiones militares y camionetas se abren paso entre los autos abandonados hacia las afueras de San Francisco. En el horizonte, detrás de nosotros, el nido de Los Ángeles sigue quemándose tras el ataque de la resistencia. Decenas de periódicos cubren los escaparates a lo largo del camino, transformándolo en un corredor de recuerdos del gran ataque. Nosotros no necesito leer las primeras planas para saber lo que dicen. Todos estuvieron pegados a las noticias durante los primeros días de la invasión, cuando los periodistas seguían reportando lo que sucedía en el mundo. Muy bien. Ahora ya sabemos por qué a ti te atrapó el libro, porque hay una forma muy atractiva de explicar lo que está sucediendo. Muy bien, Brian. Por último, quisiera pedirte que seas tan amable de darle un mensaje a nuestro auditorio, decirles algo que tú creas acerca de este hábito de la lectura, algo que quieras comunicarles o alguna invitación. Por favor. Realmente me encantaría que más gente se uniera al mundo de la lectura. Es un mundo totalmente nuevo donde la imaginación yace, donde a partir de historias que tú vas leyendo creas escenarios ficticios, los cuales pueden ser muy atrapantes. Además de que no solamente pueden ser sobre eso, a partir de libros también puedes adquirir muchos conocimientos variados. Pueden ser desde medicina, computadoras, cualquier cosa puedes aprender con la lectura. Actualmente la lectura es una de las cosas más importantes en la vida. A partir de la lectura tú puedes aprender lo que sea. No necesitas nada más que un buen libro y tener ganas de leerlo. Ahí tienen. Bueno, esto sin duda que debe calar hondo en más de alguna conciencia. Ese es el propósito de nuestro programa, que la gente vea cómo personas que leen, que están acercadas a los libros, a la lectura, van desarrollando esa capacidad expresiva, como en el caso de Brian, a quien le vuelvo a dar las gracias por estar aquí, Brian, y te felicito por esa desenvoltura que tienes, un léxico ya muy amplio y la seguridad con la que dices las cosas. Una vez más, qué bueno que has estado aquí. Te dejo la invitación abierta para que mañana, pasado, un poco tiempo más allá, dando también oportunidad a que otros jóvenes, otros niños, otros señores, cualquier otra persona nos pueda hacer favor de estar acá, y ojalá que en una segunda ronda te volvamos a ver por aquí. Por favor, sigue leyendo. Yo sé que no necesitas que yo te lo diga, porque tú ya estás encarrilado en ese camino y por ahí vas a seguir. Muchas gracias, y a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos, los esperamos aquí en Lecturas, Lectores y Más. Gracias.